Moisés lo dio todo. Se enfrentó a Faraón. Se jugó la vida por un pueblo que no siempre lo respetó. Recibió la Torá en el Sinaí. Fue mediador entre Dios y la humanidad. 40 años en el desierto, cargando no solo con el peso del viaje, sino con la carga espiritual de cada uno de los hijos de Israel. Y al final, Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué? No fue un pecado como los de otros personajes bíblicos. No hubo idolatría, no hubo rebelión, no hubo traición. Lo que hubo fue un gesto equivocado en un momento crucial. Una piedra, un pueblo sediento, una orden divina y una elección que lo cambió todo. Pero para entender lo que ocurrió en Meí Meribá, no podemos empezar ahí. Tenemos que ir más atrás, a otro momento, otro desierto, otro milagro. Éxodo 17. Refidim. El pueblo tenía sed, y Dios le dijo a Moisés: toma la vara y golpea la roca y de ella saldrá agua. Moisés obedeció, golpeó, y el agua brotó. Sin juicio, sin reproche, solo provisión. Milagro. Ahora, avancemos casi 40 años en el tiempo. Números 20. Meí Meribá. Otra generación. El mismo desierto. Otra vez no hay agua. Y otra vez el pueblo se queja. Pero esta vez, Dios da una orden diferente. Toma la vara y habla a la roca delante de la congregación, y ella dará su agua. Habla. No golpees, no actúes, solo di. Porque esta generación debía aprender que la palabra, la fe, la obediencia serena son más poderosas que la fuerza. Moisés, sin embargo, golpea la roca 2 veces, y aunque el agua brota, Dios declara el juicio. Por cuanto no me creísteis para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, no entraréis en la tierra. Y ahí está el corazón del conflicto. ¿Qué cambió entre Refidim y Meí Meribá? Los sabios dicen todo. Refidim fue el principio de la travesía. El pueblo aún estaba en su infancia espiritual. Se necesitaba una intervención fuerte y física para mostrar el poder de Dios. Pero Meí Meribá fue diferente. El pueblo ya había visto milagros, maná, nubes de gloria, la Torá misma. Ya no era tiempo de fuerza, era tiempo de madurez. Hablar a la roca, en vez de golpearla, no era solo un método, era un mensaje. Que la palabra puede mover lo inerte, que la fe debe actuar con sutileza, que el líder debe elevar al pueblo, no dominarlo. Y Moisés, el más grande de los profetas, no dio esa lección. La pregunta es inevitable. ¿Qué hizo mal Moisés exactamente? Los textos no lo dicen con precisión. Solo afirman que no santificó a Dios ante los ojos de los hijos de Israel. Y es ahí donde los sabios, desde el Talmud hasta los comentaristas modernos, han ofrecido interpretaciones que abren puertas profundas. Algunos, como Rashi, el gran comentarista del siglo XI, dicen que el pecado fue no hablar a la roca. Golpearla fue desobedecer un mandato específico, pero además fue una oportunidad perdida. Si el pueblo hubiera visto que solo con la palabra se obraba el milagro, su fe se habría elevado. Para Rashi, Moisés diluyó el milagro. Otros, como Seforno, insisten en lo mismo. Golpear transmitía la idea de que la fuerza era necesaria, cuando en realidad la palabra divina debía bastar. Pero otros van más allá. Maimónides dice que el pecado de Moisés no fue el acto físico, sino su emoción, su ira. Cuando Moisés grita, «Oíd ahora, rebeldes», está dejando que su frustración se imponga sobre su rol espiritual. Y eso, para un líder de su estatura, fue una profanación del nombre de Dios. Porque si el representante de Dios pierde el control, ¿cómo entenderá el pueblo la naturaleza divina? Esdra,
otro sabio del siglo XII, coincide. El problema fue cómo les habló, no tanto lo que hizo. Fue su tono, su dureza, su desconexión del corazón del pueblo. Luego están los místicos. Rav Kook, ya en el siglo XX, plantea que no fue un pecado en sentido estricto, sino un fallo en alcanzar un ideal superior. Moisés actuó como en el pasado, pero el momento pedía otra cosa, una conexión más refinada, más pura. Y ese desfase entre su grandeza y el nivel que el momento requería, bastó para sellar su destino. Y Rabbi Jonathan Sacks, en nuestra era, fue más allá. Dijo que el pecado fue una ruptura en el liderazgo, que Moisés, en ese instante, se desconectó emocionalmente del pueblo, que perdió la pedagogía, la empatía, la inspiración, que ya no estaba guiando desde la fe, sino desde la fatiga. Cada interpretación toca un aspecto distinto. Primero, la obediencia literal. Segundo, la emoción desbordada. Tercero, la pérdida de oportunidad espiritual. Cuarto, la desconexión emocional con el pueblo. Pero todas coinciden en algo. No fue un error cualquiera. Fue un error cometido por el hombre más cercano a Dios. Y cuando se está tan alto, incluso una sombra proyecta un juicio profundo. Y, sin embargo, hay un aspecto que pocos mencionan. El pueblo también falló. Y en la siguiente parte exploraremos eso. ¿Cómo influyó la constante rebeldía de los israelitas en el colapso emocional de Moisés? ¿Fue su castigo también una consecuencia del estado espiritual de la nación? Y sobre todo, ¿puede un líder cargar con las culpas de un pueblo? Para entender lo que pasó en Mei Meribá, no podemos mirar solo a Moisés, tenemos que mirar al pueblo. Porque antes de que él golpeara la roca, el pueblo ya lo había golpeado a él. No con piedras, sino con palabras, con críticas, con desprecio. A lo largo de todo el camino en el desierto, Israel dudó, murmuró, se rebeló. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está Dios? Y Moisés, una y otra vez, intercedió, rogó por ellos, luchó por ellos, los defendió. Incluso cuando quisieron apedrearlo, él se puso de pie entre la ira de Dios y la necedad del pueblo. Pero Mei Meribá fue el punto de quiebre. El pueblo se comportó una vez más como si Dios no hubiera hecho nada por ellos, como si no hubieran visto el mar rojo abrirse, como si no hubieran comido maná, como si la nube y el fuego no los hubieran guiado cada día. Y Moisés se hartó. Ese «oíd ahora, rebeldes» no salió solo de su boca, salió de sus heridas, de su agotamiento, de 40 años, de cargar con un pueblo que no lo entendía, que no lo seguía, que no lo escuchaba. Y en ese momento, Moisés dejó de ser el canal puro de la palabra de Dios y se convirtió por un segundo en un hombre dolido. Los sabios del Midrash dicen que el castigo de Moisés no fue solo por él, fue también una lección para el pueblo, un recordatorio de que las quejas tienen consecuencias, de que un pueblo inmaduro puede agotar hasta el profeta más justo. Algunos incluso afirman que Moisés fue excluido de la tierra prometida porque la generación que él lideró tampoco entraría. Y él, como su pastor, su intercesor, su reflejo, debía compartir ese destino. Porque cuando el pueblo no está listo, ni siquiera el mejor de los líderes puede avanzar. El mensaje es duro, pero también es justo. Moisés no fue un líder cualquiera, fue un espejo del alma colectiva de Israel. Y si el pueblo falló, él también llevó esa carga. En ese sentido, su castigo fue también un acto de redención colectiva, una expiación,
Un sacrificio silencioso que ningún texto grita, pero que los sabios han sentido por siglos. Y aún así, Dios no lo rechazó. El beso divino, el liderazgo transferido a Josué, y por qué la muerte de Moisés fue quizás su momento más alto. Dios fue firme. Moisés, no entrarás en la tierra prometida. Moisés rogó, suplicó, 515 veces según la tradición. Y Dios respondió, basta, no me hables más de este asunto. Pero no lo dejó así. Lo llevó a la cima del monte Pisgá. Le mostró la tierra desde lejos, cada valle, cada río, cada ciudad. La promesa a la que había dedicado su vida. Y luego murió. Pero su muerte no fue común. La Torá dice que murió al pi Hashem, por la boca de Dios. Los sabios lo explican así. Dios lo besó, un beso divino, que le arrancó la alma con dulzura, con intimidad, con amor. Y nadie, hasta hoy, sabe dónde fue enterrado. ¿Sabes por qué? Porque Moisés no debía tener un mausoleo, no debía ser adorado, no debía ser buscado como cuerpo, sino como voz. Su tumba está oculta porque su legado está vivo, no en piedra, sino en palabra, no en tierra, sino en espíritu. ¿Y entonces, fue su exclusión un castigo final? No, fue justicia, sí, pero también fue amor. Porque a pesar del decreto, Dios lo honró como a nadie. Le permitió cerrar el ciclo, ver el futuro, dejar todo preparado. Moisés, sabiendo que no entraría, no se resistió. No se quejó. Bendijo a Josué, le impuso las manos, le transfirió su autoridad y lo animó con las palabras: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás. Eso es liderazgo real. No el que se aferra, sino el que suelta. No el que busca la gloria, sino el que asegura la continuidad. Y así Moisés, el profeta que hablaba cara a cara con Dios, murió sin entrar a la tierra, pero entró en la eternidad. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay promesas que no verás tú mismo, pero que vale la pena entregar a los que vienen después? ¿Hay batallas que tal vez no ganarás tú, pero que prepararán el camino para alguien más? Si lo que haces hoy tiene un propósito eterno, nunca fue en vano. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias bíblicas, explicamos los salmos, exploramos las 7 leyes universales y desentrañamos el corazón espiritual de las Escrituras para traer sabiduría práctica a tu vida. Y si este video te dio una nueva perspectiva, déjanos un like y compártelo con alguien que necesite fe, inspiración o simplemente comprensión. Porque como Moisés nos enseñó, la grandeza no está en llegar, está en caminar con fidelidad, aunque no veas el final. Nos vemos en el próximo video.